Bueno, Antonio, y estamos con valores que, bueno, nos tienen de un lado para otro, un dólar que está cerca del piso, ¿no? Ahí más cerca de los 38, con una inflación que cerró el 2018 en el 48%, valores que nos dan una perspectiva incierta, por lo menos en este 2019. Estamos con Manuel Adorni, economista. Manuel, gracias por estar. No, por favor, gracias. ¿Cuál es la perspectiva para este año? Bueno, en principio el panorama que vos describiste es precisamente, la perspectiva es clara, digo, estamos en una situación muy compleja donde está a las vistas que hemos hecho todo mal. Digo, cuando vos ves una inflación del 48%, cuando ves un dólar que bajó un poquito, pero que empezó el año 2018 en 20 pesos, digo, la pobreza te sube, bueno, claramente has hecho todo mal. Digo, la perspectiva de que hacia adelante, bueno, si este gobierno no cambia el plan económico y las formas que tiene de hacer economía, tanto en materia fiscal, o sea, en materia de gastos e ingresos, como en su política monetaria con el Banco Central, bueno, las perspectivas son claramente negativas, ¿no? En un país que cada vez tiene más pobres, que cada vez tiene más inflación y que ahora se adiciona un problema más, que es cómo vamos a hacer para pagar la deuda en los próximos años. No, y aparte, ¿cómo haces para que con una tasa del 60% de referencia una PYME funcione? Bueno, si vos con una tasa del 60% la tenés para tener una inflación del 30%, estás en un problema terrible. Tremendo. Digo, porque mataste a la producción, mataste el crédito y no solucionaste nada. Mira, hay más, pero hay tres temas que el mundo solucionó. La inflación, el crecimiento y la pobreza. Digo, la inflación vos casi no la ves en el mundo, hoy el mundo está creciendo y la pobreza en el mundo está bajando. Nosotros vamos por el camino contrario, hemos hecho todo absolutamente al revés. Subimos la pobreza, la inflación la tenemos en niveles históricos y completamente descontrolados. Desde el 91 Herman González, creo que ministro de Economía. Y además, digo, cuando ves un poco la región, excepto algún claro ejemplo que hay, la verdad que Argentina tendría que replantearse un poco qué va a hacer de aquí para adelante, ¿no? ¿Qué va a hacer con estos 44 millones de argentinos que hace muchas décadas? Esto no es de ahora ni del gobierno anterior. Digo, Argentina viene mal hace mucho tiempo. Y lo que más me preocupa es que seguimos haciendo las mismas cosas que hacemos siempre. Y siempre nos va a ir así de mal porque todo lo que hacemos ya lo hicimos, ya lo probamos y ya nos salió mal. Claro, y lo repetimos. Lo repetimos y aparentemente nadie de los que hoy gobierna o de quienes nos han gobernado hasta ahora tienen intenciones de cambiarlo. O sea que a quien le sorprenda que la inflación siga alta, que el dólar siga volátil, que sigamos perdiendo empleo y que la economía no arranque, bueno, la verdad es que vive en otro país. Ahora, en un país donde los propios funcionarios dicen que este es el camino. Lo escuchás del presidente, este es el camino. El ministro de Economía, este es el camino. El jefe de gabinete, este es el camino. La vicepresidenta, que vive en un limbo medio extraño, que habla que hubo 6 semestres de crecimiento, o sea que creció todo el año, los 3 años, una cosa media rara. Entonces, el camino para ellos es este, o sea que van a profundizar este plan, o este modelo. No sé cuál es el modelo, o sea, que nadie me sabe decir cuál es. Me dicen, este es el modelo, pero no sé cuál es. Nadie lo sabe. Digamos, si Argentina no hubo un modelo de achicar el Estado en pos de poder bajar impuestos para que a vos o a mí, que tenemos ganas de contratar un empleado, que tenemos ganas de invertir en un negocio en la esquina de nuestra casa, no lo podemos hacer porque el Estado se queda con el 70% de nuestra inversión y después llegar a fin de mes para pagar sueldos, para recomprar mercadería y para pagar impuestos nos cuesta muchísimo. Digo, este país no tiene solución. Digo, entonces, yo no escuché todavía una propuesta seria que me indique que esto en el corto plazo se va a modificar. Y si te escuchás es electoral. Bueno, ojalá que alguna vez no lo sea, ¿no? Bueno. Hay algunos candidatos, como por ejemplo Expert, que me parece que plantean una alternativa seria. No soy político y no hago análisis políticos, pero me parece que propuestas serias hay. El problema que tenemos en la Argentina es que las propuestas serias no nos gustan, porque habitualmente las propuestas serias son de largo plazo, y al argentino le hicieron creer... Al argentino le hicieron creer que los resultados que uno tiene que tener en 20 o 30 años los puede tener ahora, hoy, mañana o pasado. Y hay que explicarle a la gente que de este desastre se sale trabajando, produciendo, vendiéndole al mundo y haciendo una profunda reforma del Estado que hoy no se está haciendo. Y esto que se le ha llamado gradualismo, simpáticamente, este gradualismo es el que nos ha dejado con una inflación de prácticamente el 50%, sí, casi, que nos ha dejado en una pobreza del 33% y que, como decíamos al principio de la charla,
tenemos un futuro cercano bastante incierto. Es que parece ser que cada gobierno quiere quedarse con los laureles, entonces esto es lo que hace que no apliquen una política a largo plazo, teniendo en cuenta que quizás a los 4 años ya no estén más Y bueno, y claro. ellos no sean finalmente quienes se queden con los logros. Lo que pasa es que con eso estás en un problema, porque mira, a principios de los 80 vos tenías un Estado que era la mitad del actual, tenías apenas 500.000 planes sociales llamados cajas PAN, que no eran ni Bueno. siquiera dinero, digamos, era mercadería. El gobierno de Alfonsín. En el gobierno de Alfonsín tenías un 5% de pobreza. Después de todo el periodo democrático que nos tendría que haber ayudado a lograr un montón de cosas buenas, lo único que logramos fue multiplicar por 6 la pobreza, por 2 el Estado y por 20 los planes sociales. Digo, si les parece que ese es el camino que hay que seguir tomando, bueno, realmente están en una realidad paralela, ¿no? Lo que pasa es que va a ser muy difícil recuperar la empresa en Argentina con el... Muy difícil. No se va a hacer en un año. Muy difícil. Va a ser muy complejo el tema. Mira, cuando vos sos empresario, sos el dueño de una empresa, de un negocio, de un comercio, de un kiosco, y lo primero que haces cuando llegás a la mañana a tu negocio es pensar qué impuesto te vence y cómo tenés que cubrir el banco, en vez de pensar en producir, en cómo contratar a un empleado, en cómo capacitar a tu gente, estás complicado. Y cuando está complicado el comerciante, el pyme, que es quien hoy emplea a la mayoría de los argentinos, estás en un panorama muy complejo, que hay que explicárselo a la gente, los políticos lo tienen que entender y tienen que hacer todos los cambios necesarios para que yo esté encantado de mi vida de poder invertir en este país en los pocos pesos que pueda tener guardados. Fíjate vos, hay un dato que no se discute en la campaña nada, la cadena de pago. Los márgenes de rentabilidad, los impuestos en la Argentina, se discuten 2 meses de campaña y después chau. Claro, pero, a ver, en general los que se postulan siempre son los mismos, ¿no? Puede cambiar alguna Sí. cara, pero son siempre los mismos. Y nosotros ya sabemos lo que hicieron para atrás. Me refiero a los de hoy, a los de ayer, a los de antes de ayer. Nosotros ya sabemos lo que hicieron. Y la realidad es que nos han subido los impuestos un 30% en los últimos 15 años. Ya no importa quién fue, No, con no qué importa, intención. ya está. Digo, nos han sacado del bolsillo, nos sacan del bolsillo. Hoy el 70% de lo que producimos los que trabajamos en O el sea, sector privado. un tipo que trabaja de impuestos paga un 70% sobre el producto terminado. Claro, vos, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del sindicato de comercio. Hoy un sueldo de comercio son 24.000 pesos brutos. O sea que el empleador en realidad te pagó 28.000, porque Sí. se te fue la diferencia, 4.000 se te fueron en cargas patronales y aportes patronales. De los 24.000, entre sindicato, obra social y jubilación, se te queda el Estado más o menos con 6.000, te quedaron 18.000 pesos. Si esos 18.000 pesos vos te los gastás en el supermercado que comprás productos con un 50% de impuestos, el Estado se te queda con otros 9.000. O sea que en definitiva vos disfrutaste 9.000, pero tu empleador te pagó 28.000. O sea, en el medio tenés 19.000 pesos que se lo quedó el Estado. Eso es lo que hay que explicarle a la gente, eso es lo que la gente tiene que entender. Y me parece que tenemos que discutir a ver qué tipo de país queremos, ¿no? No, la gente y la política. O sea, la gente política y la tiene que entender política. esto, porque si no lo entiende... A ver, estamos en un país pobre, que 1 de cada 3 argentinos son pobres, pero que 1 de cada 2 chicos es pobre. Es gravísimo. El 50% de los chicos son pobres, que son los que mañana te deberían hacer un país mejor. Entonces tenemos que empezar a discutir qué hacemos con la Argentina del futuro. La Argentina del 2019 de las elecciones la discutimos, bárbaro, estamos en un país democrático, me parece bárbaro que así se haga. Discutamos qué vamos a hacer de acá a 10, 20 o 30 años, porque el futuro que tenemos es muy complejo. Es muy complejo. Vos una persona, un país, para que crezca a sus habitantes le tenés que dar 2 cosas. Le tenés que dar capital humano, o sea, educación, y le tenés que dar capital físico, o sea, una herramienta. Digo, y nosotros no le estamos dando ni el martillo ni las indicaciones para saber cómo se usa. Ese es el contexto de la Argentina que hoy tenemos y esa es la Argentina que nos espera de cara al futuro. Me parece que lo tenemos que pensar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Manuel. Por favor, Gracias. ustedes. Nos vamos con noticias.